El paradigma educativo. Un paradigma se describe como un consenso en la comunidad científica sobre cómo explotar los avances conseguidos en el pasado ante los problemas existentes, creándose así soluciones universales. Según Kuhn, un paradigma es un compromiso implícito, no formulado ni difundido, de una comunidad de estudiosos con un determinado marco conceptual. El paradigma es un esquema de interpretación básico que compromete supuestos teóricos generales, leyes, métodos y técnicas que adopta una comunidad concreta de científicos. En términos generales, un paradigma es un determinado marco desde el cual se observa el mundo, se comprende, se interpreta y se interviene sobre él. Un paradigma es un modelo conceptual, encuadre o conjunto de supuestos que establece cómo se comprende y aborda un tema o problema específico. Es una forma de ver el mundo que influye en cómo las personas interpretan y actúan en diferentes contextos, ya sea en la ciencia, la filosofía, la cultura u otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, en la ciencia, un paradigma representa las teorías, métodos y normas aceptadas por una comunidad científica en un momento dado, como el paradigma newtoniano en la física clásica o el paradigma cuántico en la física moderna. Cambios en paradigmas, conocidos como revoluciones científicas, ocurren cuando nuevas ideas reemplazan las creencias establecidas. Crítica a los paradigmas. Crítica a los paradigmas. Indicado lo anterior, es importante reconocer que los paradigmas no están exentos de detracciones. La crítica a los paradigmas se centra en las limitaciones y desafíos que surgen al depender de un marco conceptual establecido. Algunas de las principales críticas incluyen: rigidez y resistencia al cambio. Los paradigmas tienden a consolidarse y volverse dominantes, lo que puede dificultar la aceptación de nuevas ideas o enfoques que contradicen las creencias establecidas. Sesgo de confirmación. Las personas dentro de un paradigma suelen buscar evidencia que respalde el modelo existente, ignorando o descartando información que podría desafiarlo. Reducción de la diversidad. En la búsqueda de consenso, los paradigmas pueden marginar perspectivas alternativas que no encajan dentro del marco dominante, limitando la innovación y la creatividad. Cambio de paradigma como crisis. Según Thomas Kuhn, los cambios de paradigma no ocurren de manera gradual, sino a través de crisis revolucionarias, lo que puede generar conflictos y periodos de incertidumbre en una disciplina. Impacto en la sociedad. Los paradigmas dominantes pueden reflejar intereses de grupos de poder, perpetuando desigualdades o dejando fuera a comunidades que no se alinean con dichos modelos. Paradigmas educativos. Paradigmas educativos. Siguiendo la presente línea de pensamiento, se plantea que un paradigma educativo es un conjunto de teorías, enfoques y principios que define cómo se entiende, organiza e implementa el proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto específico. Este marco conceptual influye en aspectos como los métodos pedagógicos, las metas educativas, el papel del docente y del estudiante, y la manera en que se evalúa el aprendizaje. Un paradigma educativo incluye leyes y teorías científicas. Aplicaciones educativas. También abarca marcos teóricos referenciales en educación. Teoría y práctica educativas. Orienta los fundamentos pedagógicos. La acción educativa y la investigación de los problemas de la educación. Los siguientes son los paradigmas educativos más relevantes. Paradigma conductista. Paradigma cognitivo. Paradigma ambientalista. Paradigma constructivista. Paradigma crítico social. Paradigma positivista. Paradigma interpretativo. Paradigma humanista. Paradigma humanista. El paradigma humanista de la educación se centra en el desarrollo integral de la persona, poniendo énfasis en sus capacidades, potencialidades y bienestar emocional. Surge en Estados Unidos a mediados del siglo XX. En contraposición a enfoques que priorizan exclusivamente el rendimiento académico o los aspectos conductuales, promoviendo en cambio una visión más holística del ser humano. Algunos de sus autores más sobresalientes son Abraham Maslow, Roy O'May, Charlotte Buller. Este paradigma busca desarrollar una nueva orientación psicológica, el estudio del ser humano como una totalidad dinámica y autoactualizada. Al humanismo se le reconoce sus aportes en espacios que otros paradigmas,
cognitivo, conductual, no habían trabajado con el debido rigor, como el estudio del dominio socioafectivo, las relaciones interpersonales en general y la relación pedagógica en el escenario educativo. Este modelo educativo ha desempeñado un papel catalizador y crítico en el ámbito de la psicología educativa. Desde él se han propuesto señalamientos importantes que reflejan las carencias en las prácticas educativas escolares y se han hecho planteamientos que objetan las concepciones e innovaciones educativas de otros paradigmas. Las ampliaciones de la psicología humanista en el contexto educativo surgen como reacción a los currículos que ignoraron las características y necesidades individuales en la búsqueda de la homogenización y normalización de la sociedad debido a las instituciones que no permite el desarrollo en su plenitud de la personalidad de los estudiantes. La educación humanista se basa en la idea de que cada individuo es diferente y todos tienen su propia forma de interpretar el mundo, y los ayuda a ser más como ellos mismos, pues su objetivo es brindarle al estudiante lo necesario para que él explore y comprenda de una manera más completa los significados de su experiencia, promoviendo el desarrollo de su personalidad, en lugar de tratar de formarla de acuerdo a ciertos modos predeterminados. Principios clave del paradigma humanista. Autoactualización y potencial humano, inspirado en teorías como las de Abraham Maslow y Carl Rogers. Se busca que los estudiantes alcancen su máximo potencial y encuentren sentido en su aprendizaje. Educación centrada en el estudiante, la enseñanza se adapta a las necesidades individuales, respetando ritmos y estilos de aprendizaje. Énfasis en valores y emociones, se valora la importancia de desarrollar habilidades emocionales y éticas junto a las cognitivas. Relación colaborativa, el docente no solo actúa como transmisor de conocimiento, sino como facilitador, promoviendo una relación horizontal y empática con los estudiantes. Este enfoque es ampliamente utilizado en pedagogías alternativas y en métodos que promueven el aprendizaje activo, reflexivo y personalizado. Paradigma conductista. El paradigma conductista en la educación se basa en los principios del conductismo, una teoría psicológica que se centra en el estudio del comportamiento observable y cómo éste puede ser modificado a través de estímulos externos y refuerzos. Este enfoque ha influido significativamente en la práctica educativa, especialmente en el diseño de métodos de enseñanza y evaluación. El objetivo de este paradigma es llegar a identificar conductas observables, medibles y cuantificables, desde la relación estímulo-respuesta. Se podría hablar de un aprendizaje por resultados, donde la asignación de calificaciones se basan en un sistema de recompensa y castigo, reduciendo la evaluación simplemente a un producto que debe ser evaluable, es decir, verificar que esto realmente sea medible y cuantificable. El criterio de evaluación radica en los objetivos operativos. El conductismo surge como una teoría psicológica y posteriormente se adapta a su uso en la educación. Sus inicios se remontan a las primeras décadas del siglo XX. Quien lo propuso fue John Brodes Watson. Y las bases las dieron Iván Pavlov y Edward Lee Thorndike. El siguiente desarrollo lo hizo Buener Rus Frederick Skinner, cuando propuso el conductismo operante, donde el aprendizaje es definido como un cambio observable en el comportamiento. Los procesos internos como el pensamiento y la motivación no pueden ser observados ni medidos, por lo que no los consideran relevantes. Según este paradigma, si no hay un cambio observable, no hay un cambio en el aprendizaje. Los principios conductistas son recomendables en la adquisición de conocimientos memorísticos que suponen niveles primarios de comprensión. También pueden aplicarse en entrenamiento de adultos para determinados trabajos, donde la preparación estímulo-respuesta es útil. Concepción del estudiante en el paradigma conductista. El estudiante es un receptor de contenidos, su pretensión debe ser aprender lo que se le enseña. Se piensa que su desempeño escolar puede ser modificado desde el exterior, para ello se deben programar adecuadamente los insumos educativos. En este paradigma, se considera que la motivación es externa y se apoya en premios o castigos como reforzadores del aprendizaje. Se ve al sujeto como una máquina, donde es posible la predicción y conocer el estado y las conductas que interactúan con ella en cada momento. No obstante, en la actualidad es criterio generalmente aceptado que la motivación es la voluntad que impulsa a la persona a hacer determinadas acciones, por ello, la motivación es intrínseca al ser humano. El docente solamente puede incentivarla mediante actividades de mediación. Concepción del maestro.
En este paradigma conductista, el profesor está dotado de competencias aprendidas, que pone en práctica según las necesidades determinadas en el aula. Se entiende que un buen método de enseñanza garantiza un buen aprendizaje. En el modelo conductista, el trabajo docente consiste en desarrollar estrategias de reforzamiento y control en los estímulos que utilice para enseñar. El conductismo es uno de los paradigmas que se ha mantenido durante más años y de mayor tradición desde la escuela hasta las universidades. Es la base fundamental del aprendizaje actual y sirvió de base para la consolidación de los actuales paradigmas educativos, es decir, que su legado prevalece todavía entre nosotros. Principios clave del paradigma conductista. Aprendizaje como cambio de conducta. El aprendizaje se define como un cambio en el comportamiento del estudiante como resultado de experiencias específicas. Condicionamiento. Utiliza principios como el condicionamiento clásico, Pavlov, y el condicionamiento operante, Skinner, para modelar conductas deseadas. Refuerzo y castigo. Los refuerzos positivos, recompensas, y negativos, eliminación de estímulos adversos, se emplean para reforzar conductas. Los castigos se utilizan para disminuir conductas no deseadas. Enseñanza estructurada. El aprendizaje se organiza en pasos pequeños y graduales, asegurando que los estudiantes logren cada objetivo antes de avanzar. Evaluación constante. Se monitorizan y miden las respuestas de los estudiantes para ajustar la enseñanza y garantizar el aprendizaje. El paradigma conductista es común en estrategias como el aprendizaje programado, el uso de rúbricas claras, y plataformas educativas que emplean recompensas virtuales. Aunque efectivo en ciertos contextos, es frecuentemente criticado por enfocarse más en el qué que en el por qué o cómo de los procesos de aprendizaje. Paradigma cognitivo. Paradigma cognitivo. El paradigma cognitivo en la educación se enfoca en los procesos mentales que intervienen en el aprendizaje, como la memoria, la atención, la percepción, el razonamiento y la resolución de problemas. A diferencia del conductismo, que se centra en el comportamiento observable, este paradigma pone énfasis en cómo los estudiantes procesan, almacenan y aplican la información. El objetivo de este paradigma radica en las capacidades y los valores. Este objetivo indica procesos cognitivos afectivos de los aprendices. Los contenidos y métodos son medios para desarrollar capacidades y valores. Este paradigma se enfoca en varias dimensiones de lo cognitivo: atención, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje, pensamiento, etc. La teoría cognitiva determina que aprender constituye la síntesis de la forma y contenido recibido por las percepciones, es decir, el aprendizaje depende de lo que el individuo perciba de acuerdo a sus capacidades y percepciones previas o antecedentes, las cuales actúan en forma relativa y personal en cada individuo, influidas principalmente por sus actitudes y motivaciones. Por ello, dos de las cuestiones centrales son el aprendizaje significativo y desarrollo de habilidades estratégicas generales y específicas de aprendizaje. La enseñanza se centra en el desarrollo de estrategias de aprendizaje orientadas a los objetivos cognitivos y afectivos. La motivación se espera que sea intrínseca, centrada en la mejora del alumno que aprende. En el paradigma cognitivo se puede decir metafóricamente que el sujeto es un organismo, entendido como una totalidad cognitiva y afectiva. Esta nueva percepción tiene muy en cuenta el procesamiento de la información, reconoce la importancia de cómo las personas organizan, filtran, codifican, categorizan, y evalúan la información. De igual manera, la forma en que sus estructuras o esquemas mentales son empleadas para acceder e interpretar la realidad. La evaluación se plantea desde un método cualitativo para el proceso formativo y cuantitativo para el producto. Para esto es necesario una evaluación inicial para conocimiento previo de los conceptos básicos del sujeto. En este paradigma el profesor es capaz de reflexionar sobre su metodología en el aula para facilitar el aprendizaje de los alumnos y a su vez subordina la enseñanza al aprendizaje. El alumno es modificable en lo cognitivo y lo afectivo, no es un receptor pasivo y aprende lo que se le enseña. Es más, el estudiante es actor de su propio aprendizaje. Surge a comienzos de los 60 y se destacan en su conformación autores como Jean Piaget y Psicología Genética, David Ausubel y el aprendizaje significativo, la teoría de la Gestalt,
Jerome Brunner y el aprendizaje por descubrimiento y las aportaciones de Lev Vygotsky sobre la socialización en los procesos cognitivos superiores y la importancia de la zona de desarrollo próximo. Desde los años 50 y hasta la década de los 80, se han desarrollado diversas corrientes dentro de este enfoque, por ejemplo, el constructivismo, la propuesta sociocultural, entre otras. Concepción del estudiante en el paradigma cognitivo: es un sujeto activo procesador de información, con la capacidad para aprender y solucionar problemas. Tales capacidades evolucionan con los nuevos aprendizajes y desarrollan habilidades estratégicas. Concepción del maestro: el profesor, en el paradigma cognitivo, parte de la concepción de un estudiante activo que aprende significativamente, que puede aprender a aprender y a pensar. El docente se centra en la confección y organización de experiencias didácticas para lograr esos fines. No desempeña el papel protagonista, donde tiene la verdad absoluta. La teoría cognitiva proporciona grandes aportaciones al estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje, como capacidades para el aprendizaje, tales como la atención, la memoria y el razonamiento. Principios clave del paradigma cognitivo. Enfoque en el aprendizaje significativo: se busca que los estudiantes no solo memoricen, sino que comprendan y conecten nuevos conocimientos con sus experiencias previas. Procesamiento de la información: el aprendizaje se entiende como un proceso activo en el que los estudiantes seleccionan, organizan y retienen la información. Desarrollo de habilidades cognitivas: fomenta competencias como el pensamiento crítico, la metacognición, pensar sobre el propio pensamiento, y la autorregulación en el aprendizaje. Importancia del contexto: reconoce que el ambiente y las experiencias del estudiante influyen en cómo aprende y procesa la información. Modelo constructivista: aunque no es idéntico, el paradigma cognitivo se relaciona con enfoques constructivistas como los de Piaget y Vygotsky, que destacan el aprendizaje como un proceso de construcción activa del conocimiento. Este paradigma ha inspirado métodos pedagógicos que incluyen mapas conceptuales, resolución de problemas, aprendizaje basado en proyectos y estrategias metacognitivas. También ha tenido un impacto significativo en el diseño de tecnologías educativas. Paradigma ambientalista. Paradigma ambientalista. El paradigma ecológico contextual o ambientalista en la educación se enfoca en la interdependencia entre el ser humano y su entorno, reconociendo que el aprendizaje ocurre en un contexto influenciado por factores ecológicos, sociales, culturales y ambientales. Este enfoque busca no solo formar individuos, sino también ciudadanos comprometidos con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. También es conocido como ecológico, contextual. El paradigma ambientalista es la combinación de otros dos paradigmas, el paradigma biocéntrico y paradigma de la complejidad. El paradigma biocéntrico ofrece el enfoque ético, de responsabilidades y valores. Este paradigma supone que el hombre es interdependiente del medio en el que vive, por lo que ha de ser solidario con sus congéneres y con medio ambiente que lo rodea. Por eso, el objetivo principal de este paradigma consiste en llevar al ser humano, a la sociedad, de un antropocentrismo egoísta, a uno donde el humano sea capaz de satisfacer sus necesidades de una manera sostenible. Por su parte, el paradigma de la complejidad ofrece el enfoque conceptual. Su objetivo es conseguir que las actuaciones del ser humano sean ordenadas y responsables. El paradigma ambientalista o ecológico, contextual de la educación, pretende contextualizar la enseñanza en la conciencia del medio en el que se vive. Solo entonces, el ser humano es capaz por su propio interés, de defender y proteger lo que realmente necesita. Los objetivos de aprendizaje se plantean por capacidades y valores en la vida cotidiana. Los contenidos y metodologías son los medios para desarrollar tales capacidades y valores. El proceso de aprendizaje se centra en la formación que potencie la conciencia social que todos tenemos. La enseñanza se orienta al desarrollo de capacidades para convivir con el medio y con los demás. De igual manera, se espera que la interacción social fortalezca la concepción de dicha conciencia planetaria. Concepción del estudiante. Este paradigma ambientalista se concibe al educando como un ser social testigo y protagonista de las interacciones sociales tanto intra como extraescolares. El estudiante también es el resultado de dichas interacciones. Concepción del maestro. Este se convierte en un agente cultural que enseña en un contexto de prácticas y medios socioculturales,
es un mediador entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación de los alumnos. El docente promueve la construcción conjunta con los estudiantes, crea sistemas flexibles y estratégicos que permitan la creación de valores. Principios clave del paradigma. Interrelación de sistemas. Basado en el modelo ecológico de Bronfenbrenner, se considera que el desarrollo y el aprendizaje están influenciados por diversos sistemas, desde el microsistema, familia, escuela, hasta el macrosistema, cultura, políticas, medio ambiente. Educación ambiental. Promueve la conciencia sobre los desafíos ecológicos y fomenta prácticas sostenibles en el ámbito educativo. Contextualización del aprendizaje. Reconoce la importancia del entorno inmediato del estudiante y lo utiliza como base para construir aprendizajes significativos. Responsabilidad social y ambiental. Busca inculcar valores como la justicia social, el respeto por la biodiversidad y el compromiso con la comunidad. Enfoque holístico. Integra conocimientos de diversas disciplinas para abordar problemas complejos relacionados con el medio ambiente y la sociedad. Este paradigma es especialmente relevante en tiempos de crisis ambiental, ya que fomenta una educación transformadora que prepara a los estudiantes para ser agentes de cambio. Métodos como el aprendizaje basado en proyectos y las actividades al aire libre son comunes en este enfoque. Paradigma constructivista. Paradigma constructivista. El paradigma constructivista en la educación se basa en la idea de que los estudiantes construyen su propio conocimiento a partir de experiencias previas, interacciones con el entorno y reflexión activa. En lugar de ser receptores pasivos de información, los estudiantes son vistos como participantes activos en su proceso de aprendizaje. El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de la investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brunner. El constructivismo intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano, asume que todo conocimiento previo da nacimiento a uno nuevo. Y se puede fundamentar en la postura que un individuo no puede visualizar o imaginar aquello que se desconoce totalmente o nunca ha visto, puede hacer asociaciones de lo que ya conoce para identificar algo nuevo, pero no es posible hallar algo nuevo de la nada. El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo, ya que cada información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto. El aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de sus experiencias. Esto nos lleva a que el aprendizaje no es asunto de transmisión y acumulación de conocimientos, sino un proceso dinámico que se manifiesta cuando el estudiante ensambla, extiende, restaura e interpreta, y por lo tanto construye conocimientos partiendo de su experiencia e integrándola con la información que recibe. El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o transformar la información nueva. Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y provoca el surgimiento de nuevas estructuras cognitivas que permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. Concepción del estudiante. El protagonista es el estudiante que asume el protagonismo en su proceso de aprendizaje, mediante su participación y la colaboración con sus compañeros. Es el propio alumno quien habrá de lograr la transferencia de lo teórico hacia ámbitos prácticos, situados en contextos reales. Rol del maestro como guía. El docente actúa como facilitador y mediador, promoviendo un entorno donde los estudiantes puedan descubrir y construir su aprendizaje. Hay dos autores que han aportado al constructivismo, Piaget con el constructivismo psicológico y Vygotsky con el constructivismo social. Constructivismo psicológico. El aprendizaje es un asunto personal y su motor es el conflicto cognitivo, donde se incita al deseo de saber, encontrando explicaciones al mundo que nos rodea. En toda actividad constructivista debe existir una circunstancia que haga tambalear las estructuras previas de conocimiento y obligue a un reacomodo del viejo conocimiento para asimilar el nuevo. Comúnmente, se trabaja el aprendizaje por descubrimiento, experimentación y manipulación de realidades concretas, pensamiento crítico, diálogo y cuestionamiento continuo. Las variables sociales y el aprendizaje en medios no académicos, no son consideradas en esta forma de constructivismo. Constructivismo social, también llamado constructivismo situado, el aprendizaje solo es significativo en un contexto social,
no niega al constructivismo psicológico, sin embargo considera que está incompleto. El origen de todo conocimiento no es la mente humana, sino una sociedad dentro de una cultura dentro de una época histórica. El lenguaje es la herramienta cultural de aprendizaje por excelencia. El individuo construye su conocimiento no porque sea una función natural de su cerebro, sino porque literalmente se le ha enseñado a construir a través de un diálogo continuo con otros seres humanos. No es que el individuo piense y de ahí construye, sino que piensa, comunica lo que ha pensando, confronta con otros sus ideas y de ahí construye. La mente, para lograr sus cometidos constructivistas, necesita no solo de sí misma, sino del contexto social que la soporta. Principios clave del paradigma constructivista. Aprendizaje activo. Los estudiantes construyen significado a través de la exploración, la indagación y la resolución de problemas. Importancia del conocimiento previo. Se parte de lo que los estudiantes ya saben, integrando y reestructurando este conocimiento con nuevas experiencias. Contexto significativo. El aprendizaje está vinculado a contextos reales y relevantes para el estudiante, lo que lo hace más comprensible y aplicable. Interacción social. El aprendizaje ocurre en gran medida a través de la interacción con otros, reflejando las ideas de Lev Vygotsky sobre la construcción social del conocimiento. Aplicaciones prácticas. Aprendizaje basado en proyectos. Los estudiantes investigan temas de interés, aplican conocimientos y resuelven problemas reales. Trabajo colaborativo. Fomenta el intercambio de ideas y la construcción conjunta de conocimiento. Uso de recursos didácticos dinámicos. Herramientas como experimentos, simulaciones y debates permiten un aprendizaje más profundo. El constructivismo ha transformado significativamente la manera en que entendemos y practicamos la educación, buscando empoderar al estudiante y hacerlo protagonista de su desarrollo académico. Paradigma crítico social. Paradigma crítico social. El paradigma crítico social de la educación tiene como objetivo principal la transformación social a través de la enseñanza. Este enfoque, influenciado por las ideas de Paulo Freire y otros pensadores críticos, busca empoderar a los estudiantes para que cuestionen las estructuras de poder, injusticias y desigualdades existentes en su entorno, promoviendo el cambio social. Este modelo, también conocido como histórico-social, sociocultural, histórico-cultural, fue desarrollado por Lev Vygotsky a partir de la década de 1920. Plantea que el individuo es importante en el aprendizaje, pero no es la única variable que influye en este, depende su medio social, su cultura, e incluso la época histórica en la que el individuo vive. Otro factor importante, son las herramientas que tenga a su disposición, pues muchos aprendizajes pueden ser más efectivos según las herramientas que se empleen para llevarlos a cabo. Entonces el entorno y las herramientas no solo apoyan el aprendizaje, sino que son parte integral del mismo. El proceso de desarrollo cognitivo individual no es independiente o autónomo de los procesos socioculturales, ni de los procesos educacionales en particular. Para Vygotsky, la relación entre sujeto y objeto de conocimiento no es bipolar como en otros paradigmas. Para él se convierte en un triángulo en el que está el sujeto, el objeto de estudio y los artefactos e instrumentos socioculturales. La influencia de la cultura desempeña un papel crucial en el desarrollo del sujeto. Vygotsky propone el concepto de zona de desarrollo próximo, ZDP, y la define como la distancia entre el nivel real de desarrollo, como determinada por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. Habla a su vez de la capacidad imitativa del niño y su uso inteligente e instruido por el adulto en la zona de desarrollo próximo, ZDP, logrando así que, lo que el niño pueda hacer hoy con ayuda de un adulto, o logre hacerlo mañana por sí solo. El papel de la interacción social con los otros, especialmente los que saben más, tiene importancia fundamental para el desarrollo psicológico, cognitivo, afectivo, etc. Además de las relaciones sociales, la mediación a través de instrumentos, físicos y psicológicos, permite el desarrollo del alumno,
quien reconstruye los saberes entremezclando procesos de construcción personal y procesos auténticos de construcción en colaboración con los otros. Los saberes compartidos posteriormente, gracias a procesos de interiorización, terminan siendo propiedad de los educandos. Concepción del estudiante: el educando debe ser entendido como un ser social, producto y protagonista de las múltiples interacciones sociales en que se involucra a lo largo de su vida escolar y extraescolar. Concepción del maestro: el profesor enseña en un contexto de prácticas y ambientes sociales y culturales determinados. Es un mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación de los alumnos. El profesor deberá procurar la creación y construcción conjunta de la zona de desarrollo próximo con los estudiantes, por medio de una estructura de sistemas de andamiaje flexibles y estratégicos. La educación formal debe estar dirigida en su diseño y en su concepción a promover el desarrollo de las funciones psicológicas superiores y con ello el uso funcional, reflexivo y descontextualizado de los instrumentos, físicos y psicológicos, y tecnologías de mediación sociocultural en los educandos. Principios clave del paradigma crítico social. Conciencia crítica, conscientización. Los estudiantes son guiados a reflexionar sobre su realidad social, económica y cultural para identificar y cuestionar las opresiones y desigualdades. Educación como herramienta de emancipación. La enseñanza se percibe como un acto político que debe ayudar a los estudiantes a liberarse de estructuras opresivas. Participación activa. Los estudiantes se convierten en agentes activos de cambio, capaces de involucrarse en la transformación de su comunidad y sociedad. Dialogicidad. Se fomenta un aprendizaje dialógico donde maestros y estudiantes aprenden mutuamente, intercambiando ideas y experiencias. Contexto sociopolítico. El contenido educativo se vincula con los problemas reales y actuales que afectan a la sociedad. Aplicaciones prácticas. Proyectos comunitarios. Los estudiantes participan en iniciativas que abordan problemas sociales locales, como campañas ambientales o programas de inclusión. Análisis crítico. Se promueve el análisis de medios, políticas públicas o literatura desde una perspectiva crítica. Debates sobre justicia social. Los temas éticos y sociales son una parte central del currículo, fomentando el pensamiento crítico y la acción colectiva. El paradigma crítico social no solo busca educar, sino también transformar. Es una invitación a construir una sociedad más equitativa y justa a través del poder transformador de la educación. Paradigma positivista. Paradigma positivista. El paradigma positivista en la educación se basa en los principios del positivismo, una corriente filosófica que enfatiza el conocimiento basado en la observación empírica, la lógica y los hechos verificables. Este enfoque ve la educación como un proceso sistemático y objetivo que debe seguir métodos científicos para garantizar resultados medibles y predecibles. Este paradigma solamente admite como conocimientos los que procedan de las ciencias. Supone que la realidad está dada y puede ser conocida de manera absoluta por el sujeto, y solo hay que descubrir el método más adecuado para conocerla. El sujeto tiene acceso a la realidad mediante los sentidos, la razón y los instrumentos que utilice. Este paradigma sería el encargado de descubrir las leyes por las que se rigen los fenómenos educativos y elaborar las teorías científicas que guíen la acción educativa. El modelo positivista se rige por los siguientes enunciados. El conocimiento válido es el científico. Se puede fragmentar y volver a unir. Hay una realidad accesible al sujeto mediante la experiencia. El positivismo supone la existencia independiente de la realidad con respecto al ser humano que la conoce. El método de la ciencia es descriptivo. La ciencia describe los hechos y muestra las relaciones constantes entre los hechos, que se expresan mediante leyes y permiten la previsión de los hechos. Concepción del estudiante. El educando aprende por medio de la experiencia, es válido el conocimiento que parte de la realidad y al que se llega por los sentidos. Concepción del profesor. El profesor buscará enseñar por medio del método científico para que el estudiante llegue a un conocimiento que pueda ser medido y comprobado. El objetivo es que se acerque a la realidad trabajando problemas visibles y mensurables. Principios clave del paradigma positivista. Enfoque en lo observable y medible.
se prioriza el estudio del comportamiento y los resultados de aprendizaje que puedan ser cuantificados. Método científico. El diseño de programas educativos sigue principios rigurosos de experimentación y comprobación para determinar su eficacia. Objetividad. Los procesos de enseñanza y evaluación buscan eliminar la subjetividad, centrándose en datos concretos y estándares universales. Importancia de la evaluación. Las pruebas estandarizadas y otros métodos cuantitativos se utilizan para medir el rendimiento y garantizar el logro de objetivos educativos. Énfasis en la transmisión de conocimientos. El docente se posiciona como autoridad y transmisor de información, mientras que los estudiantes son receptores pasivos. Aplicaciones prácticas. Currículos estructurados, planes de estudio detallados con objetivos específicos y secuenciados. Evaluación estandarizada, uso de pruebas y exámenes para medir el conocimiento adquirido. Enseñanza directa, métodos de instrucción donde el docente lidera la clase siguiendo una lógica clara y sistemática. Si bien este paradigma ha sido fundamental en el desarrollo de sistemas educativos modernos, ha sido criticado por su enfoque rígido y por descuidar aspectos como la creatividad, la diversidad de aprendizajes y las emociones. Paradigma interpretativo. Paradigma interpretativo. El paradigma interpretativo en la educación se centra en comprender los significados, valores y experiencias de los individuos dentro de su contexto social, cultural y educativo. Este enfoque rechaza la idea de la educación como un proceso puramente objetivo o cuantificable, destacando en cambio la importancia de la subjetividad y las perspectivas individuales. Para este paradigma la realidad está constituida por hechos observables y externos, también por significados simbólicos e interpretaciones elaboradas por el sujeto a través de la interacción con los demás. El conocimiento no es aséptico ni neutro, es un conocimiento relativo a los significados de los seres humanos en interacción, es decir, de sus interpretaciones. El individuo es un sujeto interactivo, comunicativo, que comparte significados. Concepción del estudiante. El conocimiento está influido por la realidad que le rodea, por ello se basa en una reflexión en y desde la praxis. El alumno debe conocer dentro de un medio real y un contexto social que hay que comprender. Concepción del profesor. El profesor acercará al alumno el conocimiento para ser interpretado según su realidad. Como el conocimiento es un producto de la actividad humana, no se descubre, se produce. Principios clave del paradigma interpretativo. Comprensión profunda. Busca entender cómo los estudiantes y docentes perciben, interpretan y experimentan su realidad educativa. Contextualización. Reconoce que el aprendizaje está influenciado por el contexto social, histórico y cultural en el que ocurre. Perspectiva holística. Se enfoca en el ser humano como un todo, considerando no solo sus habilidades cognitivas, sino también emocionales y sociales. Relación dinámica. Valora las interacciones entre los actores del proceso educativo, como un medio para generar aprendizaje mutuo. Investigación cualitativa. En este paradigma, métodos como entrevistas, observaciones y estudios de casos son fundamentales para recolectar información. Aplicaciones en educación. Narrativas y relatos. Los estudiantes comparten sus experiencias para fomentar una comprensión más rica del aprendizaje. Estudios de caso. Se utilizan ejemplos reales para explorar problemas complejos desde diferentes perspectivas. Diálogo e interacción. Se promueve una comunicación abierta y reflexiva como parte del proceso educativo. Este paradigma pone énfasis en la subjetividad y la importancia de entender cómo los individuos construyen significado en sus vidas educativas.